Espero que esté muy bien. Les pido que me tengan un poquito de paciencia. Quizás nos pasemos un poco después de las 12:30. Entonces ya les pido misericordia, pero este texto es complejo. Entonces, porfa, para que se queden acá. Ok, y vamos a Corintios, 1 Corintios capítulo 11. Y que el Señor nos ayude. Se vinieron los balazos más feos. Si usted cree que hasta el momento ya hemos tenido campo minado, mis hermanos, a partir de hoy, Corintios se pone, pero que vea, si usted hace algo durante la semana, ore por el que le toca enseñar, ¿verdad? Ore y realmente tómese el espacio. Nosotros tenemos una enseñanza cada media hora, o sea, nosotros no podemos profundizar en un montón de cosas que yo sé que mucha gente tiene preguntas. Entonces yo voy a intentar ser con el tema de hoy, que es bien complejo, y después nos vamos a volver a ver en el capítulo 14, ¿verdad? Que es bien duro, y el 12, bueno, no, de aquí en adelante, como les dije. Entonces, si tienen dudas, particularmente hoy en la tarde, yo voy a tener el celular apagado, ¿verdad? Después de eso, o sea, yo sé, hay gente que va a querer comentar cosas y con mucho gusto lo podemos hacer. Hay algunas visiones quizás un poco diferentes respecto al texto, son textos complejos y como todo en la palabra de Dios tiene diferentes interpretaciones, entonces principalmente cómaselo con calma, mastíquelo y tenga su propia reflexión. A veces estos textos difíciles, nosotros los cristianos lo que queremos hacer es pasarles por encima, ¿verdad? O lo leemos y como no entendemos decimos, bueno, eso era de ese tiempo, entonces vámonos. Y no queremos prestarle suficiente atención. Haga su tarea, reflexione en este texto durante la semana. Y como le digo, si tiene algún asunto que quisiera ver, con mucho gusto estamos acá para resolverlo. Y la primera pregunta que tengo para hoy, antes de orar y antes de iniciar a leer el texto, es: ¿quiénes de aquí tienen algún trauma? Que me levanten la mano. Estamos fritos, ¿verdad? Todos tenemos traumas en algunas cosas. No le cuenten, Amy no está, ¿verdad? Pero el papá de Amy le tiene trauma a las cucarachas, por ejemplo. Es demasiado gracioso, mi suegro, ¿verdad? Sí, pero es que es muy gracioso verlo a él, porque él es todo alto, así, todo grande, y si viene una cucaracha se sube a la mesa, ¿verdad? Mátela, él no puede con las cucarachas. Yo tenía un trauma con las montañas rusas, yo les he contado un poco. Amy me lo quitó a la fuerza, ¿verdad? Y el Señor me ayudó, porque yo tenía un trauma de cuando me monté en la montaña rusa de Hulk con mi hermana hace muchos años. Yo no soporto las montañas. El barco pirata ya me tenía traumado, ¿verdad? Y llegué a la montaña de Hulk, ¿verdad? Y ya las piernas me temblaban y yo le gritaba: estoy bien, Kaylin, estoy bien, ¿verdad? Cuando iba dando vueltas. Y entonces... Y no sé, ahí ustedes pueden seguir. Amy no come atún, no lo soporta. Y en parte es porque ella dice que tiene un trauma que una vez la mamá ¿verdad? Se come el último bocado y le decía que era arroz con pollo y era arroz con atún. Y entonces ella no soporta el atún. Bueno, yo en eso podría seguir y todos ustedes podrían, ¿verdad? Los que levantaron la mano contar, pero todos tenemos ciertas circunstancias que afectan nuestra disposición futura a otros eventos similares. Es decir, tenemos una predisposición por lo que nos ha pasado. Las experiencias de nuestra vida, sean buenas o malas, nos preparan para cuando lleguemos a algún lugar que tiene una circunstancia similar, que reaccionemos de cierta manera. ¿Por qué eso es importante hoy? Porque hay muchas ideas que nosotros tenemos en la mente que no se alinean con la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Entonces ustedes tienen experiencias de vida, experiencias laborales, familiares, sociales, y entonces se acerca la palabra de Dios y usted quiere que la palabra de Dios coincida con usted, pero quizás ese no es el caso. Y hay algo que usted dice: no, es que eso es así, es que Dios es injusto. Dios es injusto. Entonces es un momento para reflexionar en estos pasajes difíciles y encontrar si nosotros realmente creemos que la palabra de Dios es verdad. Y hay textos que nosotros no vamos a entender completamente, pero nosotros confiamos en que Dios, que es más sabio que nosotros, planificó que fuera de alguna forma y nosotros queremos hacerlo así porque lo amamos y sabemos que quien sigue su voluntad encuentra satisfacción para su vida, ¿verdad? Y entonces eso es lo que yo quiero animarlos, y esta tentación que todos tenemos, ¿verdad? Y esta lucha de querer encontrarle sentido a la palabra de Dios desde mi perspectiva. Hoy es un buen día para humillarnos y pedirle al Señor que nos ayude a ver su palabra como la verdad total de todas las cosas. Este pasaje que vamos a leer hoy es bien difícil y creo que es más difícil hoy. Quizás
de verdad, quizás hace 100 años este pasaje no era tan complejo, pero hoy es muy complejo. Es muy complejo en una sociedad que tiene muchas ideas acerca, que son verdad y no siempre tan verdad. Que tienen elementos de verdad, pero que cuando se comparan con la Biblia tienen algunas cosas con las que rozan. Y entonces estas ideas, y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? No, ni les voy a decir porque los iba a predisponer a lo que iba a seguir, así que ni les voy a decir lo que les voy a decir. Pero lo que sí necesito es que interioricen esto, lo mastiquen, lo analicen. El versículo 2, vamos a leer antes de orar, porque nosotros terminamos la enseñanza de la semana anterior con capítulo 11, versículo 1, que si lo recuerdan es que el apóstol Pablo está diciendo, sean imitadores de mí, o sea, imítenme así como yo imito a Cristo, ¿verdad? Así es como terminamos el versículo 1. Entonces, versículo 2 dice, yo les voy a leer en una traducción viviente, cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Hermanos, él empieza en el versículo 2 por algo diciendo esto, ¿verdad? Préstenle atención a lo que dice. Lo tienen en sus pensamientos y siguen sus enseñanzas, ¿verdad? Son dos cosas que yo necesito que hagamos hoy, porque es el fundamento del cristiano. Revisa y medita una y otra vez en la palabra de Dios y la pone en práctica. Aunque sea difícil, aunque tenga que morir a sí mismo, porque esa es la única forma en la que yo puedo seguir a Cristo. ¿Verdad? Que Él, si lo puedo decir de una forma ingrata, atropelle mis pensamientos, que atropelle lo que yo, ¿verdad? Mis perspectivas con tal de que yo pueda ver como Él ve y pueda actuar como Él actúa. Y en ese ejercicio estamos todos y es lo que el apóstol Pablo les dice a ellos. Me alegro mucho, ustedes se acuerdan de mí, me apoyan, me tienen en oración y además de eso intentan poner en práctica lo que yo les he enseñado. Así que hoy nosotros vamos a intentar extraer de este texto aplicación práctica para nuestra vida, que nosotros podamos vivir. Entonces vamos a orar. Señor, nos ponemos delante de ti esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por los versos difíciles también. Gracias porque podemos reflexionar en tu verdad. Y esta verdad, cuando nos acercamos a ella humildemente, Señor, es como este sabor dulce que nos transforma y que nos hace ver las cosas quizás diferente a como lo habíamos visto siempre, pero según tú las ves, y ayúdanos a hacer esa tierra fértil de personas que son transformadas al reflexionar en tu palabra. Yo te pido eso, Señor, para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, verso número 3, y nos vamos a quedar ahí por un momento. El mensaje de hoy se llama Perfecta Sinergia, y este es el versículo que vamos a centrarnos en este tema. Dice, pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Ok? Entonces, existe mucho debate sobre este pasaje y sobre los 16 versículos que vamos a leer hoy, mis hermanos, por aquello. Y van a ver que conforme avancemos, van a haber muchos podrías, quizás, ¿verdad? Imaginamos, suponemos, eso va a existir mucho en el mensaje de hoy. Y la verdadera discusión respecto a este versículo 3 es por qué significa cabeza, ¿verdad? Dice, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer. Entonces hay discusiones sobre qué significa. Yo les voy a decir los dos principales significados en las que coinciden la mayoría de estudiosos, para que ustedes puedan tener una perspectiva más amplia de qué es lo que parece que quiere decir. Que cabeza significa fuente. Entonces, Cristo es la fuente del hombre. El hombre es la fuente de la mujer en el sentido de que ella fue tomada de su costilla, y Dios es la fuente de Cristo, no en el sentido de existencia, porque nosotros sabemos que Jesús es el verbo y el verbo siempre fue, ¿verdad? Siempre estuvo, Jesús es Dios, pero en el sentido de que Él cuando estuvo en la tierra estaba en obediencia al Padre, porque el Padre era la fuente de todo lo que Él hacía y de todo lo que Él decía, ¿verdad? Entonces lo podemos entender así. Y el otro significado es autoridad. ¿Okay? Entonces Cristo es autoridad del hombre, el hombre es autoridad de la mujer, particularmente en el ámbito en que lo vamos a ver hoy, y después podemos hablar de eso, es en el matrimonio, ¿verdad? El hombre es autoridad de la mujer, ha sido delegado entonces en el matrimonio, y Dios es la autoridad para Cristo de nuevo, porque Él decía, nada de lo que yo digo, lo digo de mi propia cuenta. Yo lo digo porque el Padre me dice que lo diga, ¿verdad? Y nada de lo que yo hago, lo hago de mi propia cuenta, lo hago porque el Padre me dice que lo haga. Entonces, nosotros vemos que había una autoridad en esta sinergia perfecta, como se llama esta parte del tema, que existe en Dios
y que tiene que existir en nosotros en la relación de hombres y mujeres. Hay otros textos que se los voy a decir rápido, ustedes los pueden anotar y si no después, con mucho gusto, si alguien me pregunta después se los doy porque no puedo quedarme ahí. Efesios 1:22, 4:15, 5:21, 26, Colosenses 1:18. Utiliza la misma palabra de cabeza que utiliza en este texto y tiene un contexto relativamente similar porque está hablando de interacción entre hombre y mujer. Y Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, dice este texto, que Dios ha puesto todo bajo autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas en beneficio de la iglesia. Y después dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que así también el hombre es cabeza en su matrimonio y por eso le dice a la mujer, sométase a su marido porque él tiene que actuar como Cristo, ¿verdad? Que se entregó a sí mismo por su iglesia. Entonces, estos pasajes, las malas experiencias y las malas aplicaciones de nosotros no quitan el peso de la verdad de Dios, ¿ok? En eso estamos de acuerdo. Entonces usted podría decir, sí, pero es que los hombres aplican mal la autoridad y no entienden y es un abuso. Estoy de acuerdo, hay mucha gente que lo ha mal aplicado. Eso no quita en nada la verdad de lo que está diciendo la palabra de Dios, ¿okay? Eso son dos cosas diferentes. Sus malas experiencias no necesariamente tienen que ver con la verdad que está enseñando Dios esta mañana, ¿okay? Entonces vamos hasta ahí, pero él dice que hay una sinergia, ¿verdad? Que tiene que haber una relación entre el hombre y la mujer, así como es fácil ver nuestra relación con Dios. Nosotros fuimos a Perú hace algunos años, Amy y yo, y no solo en Machu Picchu, sino en todos los otros lugares donde usted va, que todos son parecidos a Machu Picchu, ¿verdad? Y no está Fío, si no me hubiera dado, es que Fío es peruana, ¿verdad? Te quiero mucho, Fío, en la grabación. Resulta que en Perú están todas estas piedras que están armadas de formas que usted dice, ¿cómo pusieron eso así? Son piedras gigantes que están moldeadas de manera perfecta para que calcen como un Tetris. Entonces uno dice, ¿cómo eso sucede? Ellos tienen muchas teorías, ¿verdad? De cómo sucede, pero lo importante es que existe ese, ellos le llaman, aunque es un término más usado para madera, ese machimbrado, existe esa relación perfecta de una pieza con otra de manera consecutiva y es similar a lo que nosotros del texto entendemos que pasa en Dios y que debería pasar para nosotros, los hombres y las mujeres. Existe una sinergia perfecta en Dios, que es la cabeza de Cristo, y entonces todas las personas de la Trinidad tienen un rol específico que lo desempeñan de manera perfecta. Y usted lo va a ver en la palabra de Dios, el Espíritu Santo está haciendo algo, Jesús está haciendo algo, Dios está haciendo algo y son uno. Y a la vez están haciendo funciones diferentes, hay una sinergia perfecta. Y así como eso, Cristo es la cabeza del hombre, Jesús es el primogénito de toda la creación y es el ejemplo perfecto que el hombre tiene que imitar. Y la parte que es un poco más difícil es que el hombre es la cabeza de la mujer, que el Señor, particularmente en la iglesia y el matrimonio, ha delegado autoridad en el hombre y el hombre acarrea responsabilidad. Es que a nosotros nos gusta la parte de que tienen autoridad, pero no la parte de que tienen responsabilidad de liderar igual que Cristo, ¿verdad? Y ahí es donde, ¿verdad? Quizás muchas mujeres no pueden decir amén, lastimosamente. Es fácil entender nuestra relación con Dios y que Dios es la autoridad del cristiano y que Dios es el que manda el camino, pero es más difícil cuando entre nosotros, personas imperfectas, vemos que Dios ha delegado autoridad para ciertas cosas. ¿Qué no significa esto, mis hermanos? No significa permiso para abusar, significa responsabilidad de pastorear. Esto no significa opresión a la mujer, significa responsabilidad de unirnos y funcionar según los roles que Dios ha definido, porque en eso hay bendición y satisfacción, y vamos a seguir avanzando en esto. Y esto no significa dominio, significa dependencia mutua, interdependencia y protección de Dios. Porque el hombre, vamos a ver esto más adelante, el hombre tiene que jugar un rol paternal y la mujer tiene que jugar un rol maternal y el hombre no puede hacerlo maternal y la mujer no puede hacerlo paternal. Y eso suena obvio y todos decimos, sí, pero constantemente nos estamos traslapando. Y el Señor ha preparado una forma de hacerlo. Así que tenemos ejemplo en Dios, en cómo Él funciona, en una sinergia perfecta, y eso es lo que a través del pasaje vamos a intentar buscar entre los hombres y las mujeres. Vamos a ir a lo más grueso del texto, que es desde el versículo 4 al versículo 15, ¿ok?
Aquí es donde necesito que me tengan un poco de paciencia. Vamos a hablar de la modestia. Y ahí donde usted está, esté orando por mí. ¿Okay? Versículo 4 al 15. No, yo estoy en todas. Yo, ya sinceramente, cuando estábamos viendo estos textos, yo no tengo miedo de predicar la verdad de Dios. Es la verdad de Dios, ¿verdad? Ni siquiera es que sea mía, es Dios. Entonces, el problema es que nosotros intentamos justificarle y decir, uy, no, pero ese, ¿verdad? Leemos un pasaje muy difícil y uno dice, no, eso no fue lo que quiso decir. ¿Y si sí fue eso lo que quiso decir? Porque es Dios, ¿verdad? Pero nosotros de nuevo intentamos alinear eso a lo que nosotros pensamos y ahí es donde se vuelve complejo. Lo que pasa es que este pasaje sí es un poco oscuro porque el apóstol Pablo no explica un montón de cosas que dice. Y entonces nosotros tenemos que tirar líneas y al tirar líneas, al suponer cosas, usted se puede equivocar, ¿verdad? Porque usted intenta que esas líneas sean más a lo que usted ve que es bonito, ¿verdad? Y que no le cae mal a nadie. Pero bueno, vamos a intentar leer ese texto y reflexionar en él y encontrar cuál es la aplicación práctica para nosotros esta mañana. Versículo 4 al versículo 15, lo voy a leer todo y después vamos a ir nuevamente a través de él. El hombre deshonra a su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra a su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello. Ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza, debería cubrírsela con algo. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Y la mujer refleja la gloria del hombre. Pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Por esta razón, y debido a que los ángeles observan, la mujer debe cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Juzguen por sí mismos. ¿Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? ¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues se le dio para que se cubra. ¿Cómo lo vieron? Está duro, ¿ah? Ok, vamos a intentar hablar primero acerca de la modestia, porque esta sección está hablando de modestia. Recuerden esa palabra. ¿Qué significa modestia? Modestia significa humildad y ausencia de vanidad. Significa discreción. El original en latín, de donde surge la palabra modestia en español, significa medida justa. Es decir, alguien que evita impresionar o llamar la atención. Yo a partir de esto lo defino de la siguiente manera: es ser quien somos, no más ni menos que eso. Ser quien Dios dice que somos, no más ni menos que eso. Pero ser modesto es bien difícil, mis hermanos, es bien difícil. Porque nosotros vivimos en una cultura que le encanta exagerar lo que somos, lo que tenemos, ¿verdad? Es donde vivimos. Yo les contaba en la mañana que yo tengo un montón de amigos que son súper serios en persona, ¿verdad? Yo no les conozco los dientes, pero en redes sociales son ja, ¿verdad? Y yo digo, qué raro, pues es que en la vida real yo no le conocía la encía, pero exagera sus emociones porque a eso es lo que lo llama las redes sociales, exagerar lo que no es, ¿verdad? Igual a como ustedes y yo tenemos ejemplos de gente que exagera lo que no tiene, ¿verdad? Y tiene las tarjetas hasta el cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en una cultura que le gusta exagerar y la modestia es ser quien Dios planeó que yo sea, no más ni menos que eso. Eso es difícil, suena muy simple, pero es difícil, ¿verdad? Encontrar suficiencia en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es suficiente para mi vida, que su verdad es suficiente para mí y que las promesas de Cristo son suficientes para mi vida. Entonces, ser modesto tiene que ver con rendirme en humildad, porque la medida justa para mi vida es aceptar quien Dios definió que yo fuera. ¿Okay? Y eso tiene que ver con feminidad y masculinidad, con hombre y mujer también.
¿verdad? Yo encuentro satisfacción. Yo modestamente me rindo en humildad y reconozco que la medida justa para mi vida es que Dios quería que yo fuera hombre y que yo viva como Él planea que un hombre viva en la tierra. ¿Ok? Y encuentro satisfacción en eso, porque así lo planeó Dios para mí. Tiene que ver la modestia con la mansedumbre, que es una palabra que a mí me encanta en la Biblia. Mansedumbre es rendirse alegremente a la voluntad de Dios para mí. Entonces yo soy feliz porque en la voluntad de Dios encuentro la satisfacción que nada más me puede dar. Entonces, ¿por qué estamos hablando de modestia? Parece ser que eso es lo que el apóstol Pablo está hablando en el pasaje, y aquí es donde empiezan algunos podrías que les quiero contar a ustedes, porque no sabemos con seguridad a qué se refiere él, porque él usa cabeza indistintamente en un sentido metafórico y en un sentido literal, ¿verdad? En un momento usted cree que está haciendo una metáfora y después habla del pelo, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que para nosotros son un poco confusas, pero nosotros no sabemos con seguridad si el apóstol Pablo se está refiriendo a un velo o a un artículo o solo al cabello largo o a todas las anteriores. La verdad es que no sabemos. Tampoco sabemos, porque sí existe evidencia que habían prácticas del judaísmo y aún prácticas de los romanos, que cuando los hombres oraban se cubrían la cabeza. Entonces parece ser que eso también era un problema para el apóstol Pablo, y por eso él está haciendo esa referencia que era deshonroso, porque, ¿verdad?, estaba interponiendo algo en el momento en el que tenía intimidad con Cristo y tal vez le ponía más atención a eso que a otra cosa. Podría también significar, como lo vemos en otros pasajes de la Biblia, donde el apóstol Pablo le decía a las mujeres, ¿verdad? No anden con peinados ostentosos ni con un vestido, ¿verdad?, el mejor vestido, porque lo que va a hacer es llamar la atención y se va a distraer usted y va a distraer a otros. Entonces quizás podría ir en esa línea. También nosotros sabemos, porque Corinto era una ciudad muy sexualizada, erróneamente, que el templo de Afrodita, donde había 1000 prostitutas que eran sacerdotisas, entonces podría que se esté refiriendo a eso, que andar el pelo suelto se relacionaba con la prostitución, y quizás cuando hace esa referencia a las mujeres podría estarle diciendo, ¿verdad?, sea más recatada y cúbrase, porque entonces así evita como que haya esta confusión en, mira, ya son prostitutas, andan con el pelo suelto y aquí andan igual, entonces la gente podría no entender. Esos son los podrías, los quizás y las explicaciones que nosotros le intentamos encontrar al texto, pero yo quiero que nosotros vayamos hilando delgado para encontrar que sí podemos extraer para nosotros hoy, porque eso es lo que importa, ¿ok? ¿Qué puedo extraer yo del texto hoy? Lo primero, la modestia en cómo nos vestimos y cómo actuamos, porque vea que todo eso está en el contexto de la adoración. Ustedes van a ver en el texto, si lo vuelven a leer, van a encontrar orar, profetizar, exhortar y adorar. Esas palabras las van a encontrar en ese texto. Entonces estamos en un... Ahí están. Ok, entonces vamos a encontrar que es en el contexto de la adoración, ¿verdad? Entonces allí es donde estamos analizando la interacción entre el hombre y la mujer. Entonces, la modestia en cómo nos vestimos y cómo actuamos cuando adoramos a Jesús es importante. Eso lo podemos extraer, ¿verdad? Y lo vemos en otros pasajes de la Biblia, donde mi modestia, mi falta de modestia quizás sea tropiezo para otra persona. Entonces todo lo que yo hago en el contexto de la adoración es para glorificar a Dios y para proteger a mis hermanos y mis hermanas, ¿verdad? Para no ser una piedra de tropiezo para ustedes. Lo otro, hay rasgos físicos que el texto habla, que conforme usted lo va leyendo y la idea del pasaje, nos dan a entender que estos rasgos nos diferencian entre hombres y mujeres, y que esa diferenciación es importante y necesaria porque es el diseño de Dios. ¿Okay? ¿Verdad? Le está diciendo, hacia el final del pasaje, él dice, no es obvio, ¿verdad?, que los hombres tienen el pelo más corto, ¿no? ¿Verdad? No es honroso para las mujeres tener el pelo largo. Entonces parece ser que los rasgos físicos tienen una importancia en celebrar, si lo puedo decir así, en vivir genuinamente mi masculinidad y la feminidad. La mujer y el hombre, ¿verdad?, tiene esa idea. Les voy a leer lo que dice un estudioso de la Biblia acerca de este pasaje. Dice: para muchos lectores contemporáneos todo el asunto de cubrirse la cabeza parece anticuado y opresivo.
De hecho, es difícil seguir la línea de pensamiento del apóstol Pablo porque el simbolismo que él percibe es ajeno a muchas culturas del mundo, particularmente para los occidentales, ¿verdad? Que no entendemos esto de cubrirnos la cabeza. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir al Oriente, ustedes van a ver que eso es lo más normal en esas culturas, y hemos visto musulmanes ¿verdad?, en televisión, y sabemos que eso es normal para ellos. Para nosotros es más difícil entender. Simplemente seguir sus directivas probablemente no comunicaría su mensaje deseado hoy, porque lastimosamente hay muchas personas que aplican estos pasajes de forma literal, y entonces cuando una mujer va a orar en la iglesia, ¿viene qué tiene que hacer? Cubrirse, ¿verdad? Cubrirse la cabeza. No puede adorar sin cubrirse la cabeza. Sin embargo, y aquí es donde yo subrayo, una cosa podemos extraer de la discusión de Pablo, es el profundo sentido de que lo que hacemos ante Dios importa. La oración y la exhortación espiritual, que es profecía, no son una oportunidad para competir entre nosotros por el estatus en la comunidad. Recuerdes esto. No es el vivir nuestros dones, el vivir nuestra adoración a Dios, no es una oportunidad para competir entre nosotros por el estatus en la comunidad. Y a la vez somos responsables de esta actitud ante Dios y ante las demás personas. ¿Ok? Con esto en mente, mis hermanos, es que yo quiero que ahora también intentemos analizar el texto desde un plano metafórico y espiritual de qué significa, qué principios nosotros extraemos de esto para aplicarlo, porque entendemos que quizás el apóstol Pablo no se está refiriendo a un tema literal de que hay que cubrirse la cabeza cuando estemos en la iglesia. Y si así fuera, yo soy el más escritural, mis hermanos, así que, ¿verdad? Así que no. Entonces, hay una cosa que es importante aquí y en el capítulo 14 y en todos los demás capítulos que vamos a ver en la interacción de la iglesia adorando, porque todo lo que sigue aquí en adelante es la iglesia en su reunión, ¿verdad? Vamos a ver a final del capítulo 11, en la próxima enseñanza, que habla acerca de la cena del Señor, ¿verdad? Empieza a hablar de cómo se ve la iglesia cuando está junta. En esos pasajes se asume, mis hermanos y mis hermanas, que la mujer está ministrando, ¿ok? El apóstol Pablo dice, hey, revisemos esto. ¿Cómo es que se ve? Él no está diciendo que dejen de hacerlo, no, él está diciendo cómo hay que hacerlo, cómo tanto el hombre y la mujer tienen que funcionar en su ministración y adoración a Dios. Y eso es importante por si alguien tiene algún problema con que la mujer asuma posiciones de liderazgo o participe en el ministerio, en la administración. Y ahorita yo les puedo dar ejemplos bíblicos de mujeres en el ministerio que son importantes, porque esto ha sido un tema religioso mal interpretado y que afecta el desarrollo y la satisfacción que encuentra un hombre y una mujer cuando le sirven a Dios con todo el corazón. Entonces, vamos a ir versículo 4 al versículo 6, mis hermanos, nos devolvemos y vamos pasito a pasito, versículo 4 al versículo 6. El hombre deshonra su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. Y efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza, entonces debería cubrírsela con algo. ¿Ok? El hombre deshonra a Cristo y nosotros aquí por cabeza. De nuevo, mastique esto, revíselo, pero nosotros entendemos aquí por cabeza en el ámbito de la modestia que está hablando de autoridad, es decir, el hombre deshonra a Cristo si tiene autoridad sobre él cuando ministra. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el hombre tiene una posición de autoridad delegada por Dios para ministrar en la iglesia y entonces tiene que funcionar en esa posición de autoridad, y cuando él lo hace de manera correcta, él está honrando a Cristo. Si él tiene autoridad sobre su cabeza que no sea masculina, parece que hay un problema, según dice el apóstol Pablo. Y de la misma forma dice, la mujer deshonra a su marido si no se cubre su cabeza mientras ministra. Es decir, que como hablábamos ahora, hay un deseo de Dios de proteger a la mujer con un liderazgo masculino. Todo esto, mis hermanos, de nuevo, ha sido malentendido y malinterpretado porque los hombres no saben vivir la autoridad. Porque los hombres abusan de la autoridad y a todos les gusta, mis hermanos, a todos les gusta el pasaje que habla de la autoridad, pero se les olvida el pasaje donde dice que tiene que ser igual a la de Cristo. Dicen, yo soy el líder, así, pero ¿para qué? Para presentarse a su esposa sin mancha e irreprensible, para santificarla. Entonces, muchos dicen, no, es que yo soy la autoridad. No, mi hermano, la autoridad que planeó Dios no es por ser hombre, es por ser como Cristo.
Y ahí es donde nosotros cometemos muchos errores. Versículo 7 al versículo 9. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, y la mujer refleja la gloria del hombre. Pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre, y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. ¿Ok? Entonces, el hombre tiene delegada autoridad de Dios en la iglesia, y su liderazgo, al ser un reflejo de Cristo como lo planea Dios, glorifica a Dios. ¿Ok? El siguiente pasaje muy mal interpretado. Entonces, si el hombre es la gloria de Dios, la mujer es la gloria del hombre. No, no es eso lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que la mujer completa el gozo del hombre porque fue tomada de él y porque se necesitan el uno al otro para funcionar correctamente. Entonces no está diciendo, bueno, el hombre sí es la imagen de Dios y la mujer, ¿verdad? No tiene ese mismo nivel. No, varón y hembra los creó. Después podemos estudiar Génesis, ¿verdad? Creó al hombre, varón y hembra los creó. Entonces nosotros entendemos que tanto el hombre y la mujer son un reflejo de Dios. Pero en la función que hacen en esta feminidad y en esta masculinidad, la mujer completa al hombre. Porque es que sale la mujer del hombre. Porque ¿qué es lo que dice Dios? No está bien que el hombre esté solo, necesita una ayuda idónea, ¿verdad? Ayuda idónea, la necesita. Chiste más malo, pero es buenísimo. Entonces la necesita. Y necesita eso, por eso completa su gozo, por eso ella es la gloria. A mí, ¿verdad? Yo digo eso, completa su gozo, porque todos estamos completos en Cristo. Usted no necesita estar casado para estar completo en Dios, ¿verdad? Entonces no es eso lo que estoy diciendo, es que en el matrimonio ella completa el gozo, eso que le hace falta, y entonces en esa unión perfecta es que pueden caminar, en esa sinergia perfecta. Versículo 10, mis hermanos, ese sí me lo quisiera saltar, pero no puedo. Es dificilísimo. De hecho no sabemos bien qué significa. Se los voy a leer de nuevo por si ahora lo paso por alto o si cuando lo leyó usted dijo what, ¿verdad? Por esta razón y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. No sabemos bien qué significa. Había una idea en el judaísmo muy normal en esa época que no es extraña para la lectura, ¿verdad? La lectura integral de la Biblia, que los ángeles pues estaban y formaban parte de la reunión de los santos. Entonces nosotros que somos la reunión de los santos, y por santo no se refiere a perfectos, sino a gente que quiere amar a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Como somos nosotros. Entonces en esta reunión, pues ellos creían que los ángeles participaban de esa adoración a Dios en comunidad. Y por eso parece ser que el apóstol Pablo quizás tenga esto en su mente cuando dice que los ángeles mismos, por ser servidores de Dios, y pues ellos desean que nosotros adoremos a Dios con dignidad y decoro, con modestia. Y entonces a ellos les importa, por así decirlo, que esa adoración que se le presenta al Rey de Reyes sea como Él quiere. Quizás eso es lo que significa. Gracias a Dios están los versículos 11 y 12, mis hermanos, porque no para saltarse el 10, ¿verdad? No, el 10 es difícil ya por sí solo, pero es en todo lo que hemos hablado hoy, el versículo 11 y 12 son muy refrescantes acerca de la verdadera intención, ¿verdad? Del Señor al hablar de esto, de esta interdependencia, que es una dependencia mutua. De nuevo, yo regreso a la idea básica del texto. El hombre tiene que hacer su rol paternal y la mujer tiene que hacer su rol maternal, y yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Yo necesito el rol maternal de la mujer que Dios le dio de consolar, de animar, ¿verdad? De exhortar de la forma en la que exhorta, y necesitamos el rol pastoral y el rol paternal que dice primera Timoteo capítulo 2 y 3, ¿verdad? El hombre que establece doctrina, que exhorta, que está corrigiendo. Nosotros necesitamos esas dos cosas. Y entonces el versículo 11 y 12, sin embargo, ¿verdad? Es un pero, está diciendo todo esto que estoy diciendo, sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Qué lindo pasaje, ¿verdad? Si alguien tenía una duda y está diciendo, no, ¿verdad? El hombre ya se estaba sintiendo la gran cosa o la mujer se estaba sintiendo menos. No, en la comunidad del Señor no somos independientes unos de los otros. Necesitamos estar rodeados de hombres y mujeres que estén funcionando
en la forma en la que Dios planeó que así fuera. Pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer, y lo más lindo, y todo esto, ¿de quién proviene? De Dios. Él es la verdadera fuente, ¿verdad? Y aunque en primer lugar ella salió del hombre, después ya todos los hombres salieron de las mujeres, pero a todo esto todos salimos de Dios. Entonces Dios es la verdadera fuente y la máxima autoridad de ambos, y si nosotros vivimos según lo que dice la palabra de Dios y operamos así en la iglesia, entonces vamos a encontrar la bendición de ser obedientes. Y el versículo 13 al versículo 15 dice: juzguen por sí mismos. ¿Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? ¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues se le dio para que se cubra. De nuevo, son textos un poco difíciles porque él los habla, el apóstol Pablo habla como manera de obviedad, ¿verdad? Él dice como, ¿verdad? Es obvio que eso pasa. Y uno lee el texto y dice, no, mi hermano, ¿verdad? Eso no está tan fácil. Pero él, de nuevo, parece ser, y esto es lo que nosotros vemos en el texto de manera general, que en la función del ministerio del hombre y la mujer en la iglesia, ¿verdad? Particularmente en el tema de la modestia, que es cómo nosotros encontramos satisfacción en siendo hombres y mujeres, que tenemos roles diferentes. Es importante que la mujer sea protegida por una autoridad masculina, que es lo que está diciendo el texto. Yo quiero ser todavía más específico, mis hermanos, y es cómo se ve esto en Semilla, por ejemplo. Yo quiero eso. Yo quiero hablar de eso porque nosotros a veces vemos los textos y entonces lo dejamos en un ámbito muy abstracto, y entonces todo el mundo se va diciendo como, bueno, yo medio entendí lo que dijo y a la vez no entendí lo que dijo. Yo quiero ponerlo más específico. ¿Cómo se ve esto en Semilla? En Semilla existe un liderazgo masculino que está formado por los hombres de las parejas pastorales. ¿Okay? Nosotros entendemos que ese es el diseño de Dios. Ese es el diseño de Dios. De nuevo, vaya a leer 1 Timoteo capítulo 2 y capítulo 3 y después nos agarramos a mecos. ¿Okay? Lean eso, lean ese texto, vean la forma en la que el apóstol Pablo le instruye a Timoteo que tiene que verse la iglesia funcionando a través de los ancianos y de los diáconos. De nuevo, el liderazgo del hombre es por ser hombre. El liderazgo del hombre es que se parezca a Cristo, ¿verdad? Le fue delegado para que se parezca a Cristo, mis hermanos. Y nosotros, los hombres que estamos acá, tenemos que entender eso. Las mujeres, ¿cómo se ve eso en Semilla? Las mujeres pueden ministrar según los dones que Dios les ha dado. En este caso, como entendemos del texto, protegidas por un liderazgo masculino que en el texto, como lo dice, empieza por su esposo si es que tiene pareja, y si no, por el demás grupo de pastores masculinos de la congregación. Entonces nosotros lo vemos así. Una mujer puede enseñar, una mujer puede ministrar según los dones que Dios le dio. Es importante y es necesario que eso suceda. La siguiente pregunta, esta yo no sé por qué la metí, porque me voy a disparar, pero yo sé que es compleja. ¿Las mujeres pueden ser pastoras? Dejémoslo hasta aquí, entonces que pase. Las mujeres pueden ser pastoras. Claramente empieza por definir qué quiere decir usted por pastor, ¿verdad? Eso es lo primero que tiene que hacer. Pero hay ejemplos preciosos de mujeres ministrando en el Nuevo Testamento que yo le pido que los busque. Cloe la elegida y Febe. Particularmente Febe, ¿verdad? Que es la mujer que lleva la carta de Romanos, y que como ella es la que lleva la carta de Romanos, ahí viene quién es la que tenía que explicarla, la que la llevaba. Febe explicando Romanos, mis hermanos. Hay ejemplos de liderazgo femenino. Nosotros entendemos que una mujer puede pastorear bajo la protección de un liderazgo masculino. Así es como nosotros lo entendemos este texto, analizando 1 Timoteo. Entonces, al hombre de nuevo le corresponde funcionar como un anciano, como un líder en este rol paternal. La mujer puede funcionar según sus roles en esta edificación, en este consuelo, en esta confortación que Dios le ha dado en sus capacidades, también en un pastorado, siempre que esté protegida por un liderazgo masculino. Eso es como nosotros lo vemos, y entendemos que así encontramos la satisfacción del plan de Dios para nosotros. Pero el problema es vivir en la iglesia limitando lo que Dios le ha dado a las personas. Eso no puede verse así. Todos y cada uno de nosotros tenemos que funcionar en los dones que Dios nos dio. La estructura, si lo puedo decir así, que Él plantea es para que precisamente todos encontremos el máximo
de nuestras capacidades según el plan que Él propuso. Así que yo quiero instar a todos mis hermanos y a mis hermanas a que encuentren eso. ¿Qué son los dones que Dios me dio? Yo quiero vivirlos y encontrar la forma de esta interdependencia que nos permita hacerlo así en la comunidad. Le pido a los músicos si pueden pasar. Ya vamos a terminar, es el último versículo. Gracias por el tiempo, un poquito más. Versículo 16, mis hermanos, para terminar, dice: pero si alguien quiere discutir de este tema, eso es lo que tuve que haber dicho yo desde el principio, ¿verdad? Si alguien quiere discutir de este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa, y también la tienen las demás iglesias de Dios. Ves que el pasaje, es que el apóstol Pablo, ¿verdad? Es un ingrato, porque tras de que ya va dejando un montón de huecos, al final dice como, eso es lo obvio, ¿verdad? Si alguien quiere discutir, ¿cómo va a discutir? Si eso es lo que hace todo el mundo. Y entonces uno lo deja un poco más enredado, pero yo quisiera referirme brevemente a lo que él dice en una palabra que a veces se traduce, dependiendo de la versión, como costumbre o tradición. Él dice, esta es la tradición de todas las iglesias, ¿verdad? No tenemos ninguna otra tradición o costumbre diferente a esa. Y yo quiero reflexionar sobre eso porque la tradición o la costumbre es una buena guía siempre y cuando tenga una base sólida en la Biblia. Y porque todos nosotros somos personas que tenemos tradiciones y costumbres familiares, sociales, pero muchas veces olvidamos el propósito de por qué hacemos lo que hacemos. Y eso es lo que yo quiero enfocarme esta mañana. Por ejemplo, nosotros ¿qué celebramos en Semana Santa? Que la playa está disponible, ¿no? ¿Verdad? Celebramos la muerte y resurrección de Cristo. Pero cuando nosotros pensamos en Semana Santa, ¿qué es lo primero que pensamos? Vacaciones, ¿verdad? Qué rico ir a pasear, voy a aprovechar el feriado. Tenemos una tradición, pero que siempre olvidamos el propósito de la tradición, de la costumbre que tenemos. Todos nosotros estamos hechos de costumbres y tradiciones. El problema es que ya en algún momento usted empieza en automático y no encuentra qué es el razonamiento detrás de eso. Y parece que el apóstol Pablo al final del texto, él dice como, o sea, esto es lo que hacemos todos. Hay un propósito en que así sea para todos, ¿verdad? Encuentre ese propósito. No se vale solo seguir la tradición por seguirla, es encuentra. Hay mucha gente en muchas iglesias que le dice, ¿por qué alguien sí puede hacer esto, no puede hacer eso? No sabe. Porque ve la tradición, pero no ve el propósito de lo que el Señor quiere decir. La tradición cristiana, es decir, el cristianismo, la tradición cristiana tiene un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ahí escuché, es glorificar a Dios. Ese es el propósito de la tradición cristiana. Todo tiene que girar alrededor de eso. Nosotros hacemos una reunión de jóvenes. ¿Cuál es el propósito de esa reunión de jóvenes? Glorificar a Dios. Hacemos una reunión el domingo para celebrar lo que pasó entre semana, para unirnos, para estar juntos. ¿Cuál es el propósito de eso? Glorificar a Cristo. El propósito de la tradición cristiana es glorificar a Dios. Entonces, uno no hace lo que hace solo por hacerlo. A veces sí, porque hay que ser obediente, pero en medio de esa obediencia usted encuentra el propósito. Y el propósito es glorificar a Jesús. Entonces, yo lo que le pido es que mastique este texto, y si hay algo que usted choca con el texto y usted dice, no, es que eso no es así, ¿verdad? No, es que eso me parece un abuso, no, es que eso me parece injusto. Yo sé que a veces es difícil para todos nosotros. No tiene que sentirse mal porque sea difícil para usted. Hay textos que yo leo que yo digo, ¿cómo concilio eso con, ¿verdad?, con el cristianismo? ¿Cómo concilio eso con que Dios sea bueno? Es difícil. Pero yo sé que el Señor tiene un plan que es perfecto, que excede mi conocimiento. Y yo sé que si yo soy obediente a la forma en la que Él ha dicho que yo tengo que vivir, lo voy a glorificar. Y a veces no entiendo, pero hay bendición en eso. Entonces, yo le pido que así como el apóstol Pablo dijo al final, esta es la tradición, esta es la costumbre, pero encontremos el propósito de glorificar a Dios en esto. Y si alguien, yo lo digo sinceramente, si alguien quiere conversar más de este asunto y se vienen asuntos más complicados que este, el 11 era tuanis. Si alguien quiere conversar de esto, con mucho gusto lo podemos hacer, porque recuerde, iglesia, usted tanto hombre como mujer es un hijo, una hija de Dios, que Dios le ha dado dones y capacidades, y nosotros queremos ver esos dones y capacidades en la iglesia, queremos verlos. Es necesario que existan para la edificación de uno de los otros. Mis hermanos, yo no podría funcionar en todo el
en todo el máximo y potencial de mis habilidades cristianas, si lo puedo decir así, si no fuera por Amy. Yo necesito a Amy porque el que toma más malas decisiones normalmente soy yo. Necesito la cordura, necesito su modestia, necesito, ¿verdad?, que esté centrada, porque hay una dependencia mutua. Y si Dios me dio un liderazgo, no es para abusar, es para guiar igual que Cristo. Yo espero que esto se pueda entender y que nosotros podamos avanzar juntos en esto, pero que todos puedan funcionar en lo que Dios les ha puesto en el corazón.